¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para vos y toda la audiencia de la red. Bueno, entendemos que es una cuestión salarial el reclamo que los lleva a parar mañana, ¿verdad? Sí, hay un aspecto central que es el tema salarial, pero a su vez se agregan otra serie de situaciones que son vinculadas a la relación laboral entre los trabajadores y autoridades de distintos sectores del Tribunal Superior de Justicia y algunos reclamos históricos que, bueno, aún no han sido resueltos. Uh-huh. Pero el centro del planteo es salarial porque, bueno, la fecha que estamos recibiendo una mesa de negociación salarial y hasta el momento no hemos sido convocados a ninguna y estamos obviamente con el retraso que todos conocen, que es la problemática ocurrida en el año 2020 donde no tuvimos ajuste salarial y si bien tuvimos ajuste en el 2021, este año comienza con una proyección de inflación y demás que modifica las posibilidades y hay una necesidad real de actualización de los salarios en función del deterioro que los mismos sufren, en función la alza de precios, tanto de bienes, servicios y demás, que es necesario, fundamental, porque todos los conocemos. Uh-huh. Los gremios están medianamente aceptando y también algunos planteando la recomposición trimestral según el IPC, tal cual se venía haciendo con ATE, con ATEN. ¿Ustedes están en el mismo camino? Nosotros en este momento no tenemos ningún ofrecimiento de ninguna característica y esto es lamentable porque esto demuestra que el Tribunal Superior va a esperar aparentemente que los gremios estatales resuelvan en función de la política económica del gobierno provincial, del Ministerio de Economía, y después ver que el Poder Ejecutivo le asiste, porque acá hay una realidad que el Poder Judicial no tiene recursos suficientes para hacer ninguna oferta salarial a los trabajadores. Claro. Entonces depende de la asistencia económica del Estado provincial. Allí se están dando, como decías, una propuesta con un sistema del cual nosotros en algún momento hemos aceptado con algunos condicionamientos y además con cambios de los indicadores de IPC, porque nosotros en su momento, en el 2019, tomamos el IPC de Neuquén y el IPC la región patagónica del Index Nacional. Uh-huh. También los compañeros, aparentemente, la oferta que tienen es concretamente con IPC Neuquén, IPC Córdoba y IPC Index Nacional. Claro. Esto tiene que ver con cómo paliar la evolución de la inflación en el proceso anual. Tiene de alguna manera un condicionante importante porque, si el IPC refleja la inflación, que es otra cosa, pero de alguna manera son los únicos indicadores que podemos decir que determinan cuánto se pierde, cuánto aumentan las cosas. Pero también debemos decir que la conformación de esos indicadores, de ese índice de precios, tiene que ver, en el caso de Neuquén, es una situación bastante ambigua porque no nos han podido demostrar a nosotros cuáles son los bienes y servicios que son los que se utilizan para el IPC. Además, esa canasta o esa ponderación que se hace, al no ser conocida, puede tener elementos que nosotros no son de los consumos normales. Claro. Para dar una idea, eso tiene una racha del año 80, donde se hacía como una copia del IPC de Río Negro, y además se le agregaba esto que yo digo que hoy hay elementos que no se ponderan, como puede ser el valor de un alquiler, como puede ser el valor de consumos que son modernos y nuevos que no estaban, como puede ser tener internet o no tener internet, el valor del combustible, el valor de un vehículo, etcétera, claro. El transporte, cosas que, sí. Servicios que no estaban. Y estás mencionando algunos ítems que son absolutamente determinantes, como el alquiler en Neuquén, que está por las nubes y a veces se consume la mitad de un salario o más. O sea, son parámetros que necesariamente deberían ser incluidos. Ahora, ¿vos crees, Héctor, que también en este momento de transición están los cambios en el Tribunal Superior, en la Presidencia? Bueno, todo esto es tenido en cuenta, digamos, para esperar unos días más para ser convocados y comenzar a negociar? Sí, yo creo que el tribunal, inclusive los dos miembros que han participado siempre de la negociación con nosotros, el doctor Moya, que ahora está de presidente, y el doctor Usamia, que estaba de presidente en el periodo anterior,
Han sido honestos, han sido muy sinceros con la organización sindical en las posibilidades ciertas y económicas. De hecho, el año pasado nosotros arribamos a un acuerdo donde tuvimos una recuperación de lo perdido en el 2020. La pretensión del sindicato es primero es sentarnos a una mesa, analizar las posibilidades, y nosotros no tenemos ninguna prioridad distintiva del resto de las organizaciones. Queremos que tener un piso de ingreso mínimo, porque ya hay situaciones de ingresos que no son los que la gente cree que tenemos, que hay compañeros que con el tema del alquiler, vos decís perfectamente, cualquier alquiler no baja de 40.000 pesos, así es que una familia muy pequeña, y esto impacta muchísimo. Lo que nosotros pretendemos es que se nos dé en la mesa, que se nos haga un planteo. Nuestra pretensión es acompañar a cualquier índice de precios o cualquier indicador de inflación, y recuperar gradualmente lo perdido en el 2020, y queremos una retroactividad al mes de enero, porque ya estamos. Nosotros además tenemos un problema con las decisiones que se acuerden, con los acuerdos, porque tenemos que ir a buscar una ley que ratifique eso en la legislatura. Claro, eso demora también un poco. Demora más, y después la afectación a los jubilados nuestros también demora mucho más, porque hasta que no esté la ley promulgada, recién ahí se hace el análisis para pagarle a los jubilados. Esto es distinto del resto de los estatales, que acuerdan, sale el decreto y mañana se les paga. Esto es también una diferencia. También tenemos que tener en cuenta que las recaudaciones que ha tenido la provincia, tanto de coparticipación como de regalías, tanto petroleras o gasíferas, han sido importantes, y los impuestos que han venido de Nación han sido muy grandes. Ha habido un aumento muy grande, pero eso no se ve reflejado en el Poder Judicial, porque cuando el Poder Judicial requiere sí o sí para funcionar la asistencia del Poder Ejecutivo. O sea, de cada 100 pesos, 35 el año pasado, para decir así, se lo aportaba el gobierno provincial. Entonces, ¿qué ocurre? Si aumenta la coparticipación, que mejora los ingresos del Poder Judicial, el Ejecutivo le reduce esos 35. Y entonces no hay posibilidad de discutir, porque el presupuesto no lo contempla. O sea, que es una discusión que tiene un carácter muy político, y tiene la falta que nosotros decimos de independencia, de poder manejar absolutamente los recursos para poder atenderlo. Después puede estar la discusión si nosotros entendemos que mucho, que poco, que no nos alcanza, eso es una otra discusión. Pero de hecho, hoy no se cuenta en número y en realidad con esa independencia económica o financiera para poder decirle al personal. Por eso también entendemos que por eso no nos han llamado. Y estimamos que no va a haber una desatención, porque además esto no solamente involucra a nosotros. Por recién antes hacía la introducción del Colegio de Abogados. Nosotros queremos decir también que cada vez que aumentan los salarios de los trabajadores judiciales, y obviamente lo reciben los funcionarios y todas las autoridades del Poder Judicial, se le aumenta el salario al juez. No es el acuerdo que hacemos nosotros, pero se le aumenta el salario al juez. Y del salario del juez está destinado el valor del IUS, que es el valor de los honorarios de los profesionales. Sí, indirectamente ganan todos, digamos, porque a todos les aumenta el ingreso. Un show como esto que decía de la nota, no la leí, debo decirlo, pero siempre nos critican cuando hacemos paro, porque es nuestra herramienta, y después ellos son los beneficiarios y calladito la boca. Hoy un juicio ejecutivo que vos debes 5.000 pesos, a lo mejor le tenés que pagar 60.000 de honorarios al abogado. Y esto no es una cuestión social que nosotros consideramos lógica y razonable. Cuando hablan de la sociedad que representan. Justamente... Es un tema complejo, pero bueno, en nuestra opinión, ¿no? Justamente te iba a preguntar por este comunicado del Colegio de Abogados, en el sentido de preocuparse por un día de paro donde la gente que lo necesita se queda sin el acceso a la justicia. ¿Qué tienen? No es así. Te voy a dar un ejemplo. Los abogados tienen una importante presencia en juicios que tienen que ver con juicios civiles, juicios laborales, de familia y demás, y tienen y ahí donde está la mayor cantidad de dinero que ellos recaudan como profesionales, que les corresponde por su tarea. Pero para ser gráficos, ellos hoy tienen una posibilidad que antes no existía, que es la documentación que ellos presentan, una demanda, la hacen en forma digital, y esto lo hacen en cualquier horario del día, de la semana, del fin de semana, cuando sea,
Y eso cuando ingresa al Poder Judicial ya es un registro, ya constituye un proceso que no lo paraliza a nadie. De hecho, cuando los trabajadores entran al lunes a trabajar, o después de un fin de semana, se encuentran con montones de escritos que han entrado y demás. O sea Claro. que, para hacer gráficos, inclusive en esta feria judicial del mes de enero, eso ocurrió, que es una cuestión que no debería haber ocurrido porque se debería haber habilitado día y hora como era antes para poder ingresar cualquier demanda de cualquier tipo. O sea, trabajan todo el año ahora y producen todo el año y no tienen paralización de ningún tipo. Ujú. Obviamente hay algunos trabajos y algunas cosas que se van a retrasar cuando hay acumulación de paros y de medidas. Claro. Pero si nos llaman a una reunión, nosotros en forma inmediata y tenemos alguna propuesta, nosotros esto se reduce rápidamente. Bien. O sea que también hay que desmitificar eso de que la culpa de que un cliente no participe, no reciba una respuesta en tiempo y forma, no se debe al paro de los trabajadores. Además, hay una proporción muy alta de funcionarios que tienen dedicación exclusiva y que atienden todo ese tipo de demanda. Así Bien. que no es tan así que los trabajadores estamos paralizando la producción judicial con nuestra medida. Eso es cuando pasan meses y las cosas no se revierten. Perfecto. Héctor, ha sido más que claro en todos tus conceptos. Quedamos atentos a todo lo que pueda ocurrir, tanto a la convocatoria como, bueno, las distintas reacciones de sectores involucrados en el tema judicial. Te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, te agradezco a vos y a toda la audiencia y bueno, interesarnos por la temática de los trabajadores judiciales. Muy amable, ¿eh?